Sí, como bien mencionaste, Lourdes, uno de los ataques espirituales a cualquier persona más formidables y más extraordinarios resulta que es de naturaleza psicológica. Ujú. Esto significa que aunque la fuente es espiritual, el instrumento, el armamento que Satanás utiliza es poder persuadir psicológicamente, o sea, en la interpretación de la persona, Mm. en la vida de pensamiento, poder distorsionar la imagen de Dios en su mente. Porque el enemigo sabe que si puede dañar con el concepto, la idea equivocada, el carácter de Dios, puede generar ese distanciamiento, esa apatía, ese antagonismo de la persona a su relación con Dios. Así que en esta hora lo que quiero es generar conciencia que muchos de estos conceptos, ¿verdad?, que la gente experimenta: Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios no se interesa por mí, o como mencionaste muy bien al inicio del programa, Dios me odia, no tienen ninguna relación con el Dios de la Biblia, sino más bien son ilustraciones y conceptos que el enemigo utiliza para poder contaminar el pensamiento de la persona y así poder frustrar su relación espiritual con Dios. Recuerden que Satanás es el padre de la mentira. Esto lo habla el Evangelio de San Juan, capítulo 8, Ujú. el verso 44. Y esto lo hace insertando ideas y creencias que generen en ti desconfianza o distanciamiento del cuidado de Dios. También la Biblia advierte, a través de Efesios capítulo 6, el verso 16, el apóstol Pablo, que estas ideas satánicas, estos pensamientos de naturaleza psicológica, o como la Biblia le llama, dardos de fuego del enemigo, tienen una gran intención y es generar unos sentimientos. O sea, en otras palabras, primero el enemigo tiene que construir la interpretación, tiene que construir la idea para luego construir en la persona unos sentimientos, unas alteraciones en su estado de ánimo que frustran su relación con Dios, como es el sentimiento de culpa, Mm. el sentimiento de vergüenza, el de la ansiedad, el de la angustia, todos dirigidos a crear un distanciamiento acerca de Dios. Ujú. Y es por eso que las personas tienen que estar bien alertas qué tipos de pensamientos toleran, qué tipos de Ujú. pensamientos les dirigen, Ujú. qué tipos de pensamientos utilizan cuando están enfrentando adversidades, no solamente externas, sino adversidades internas, de cómo esto puede afectar su relación con Dios. Mi mejor opinión o consejo es que cualquier opinión, cualquier interpretación que te lleve al distanciamiento de Dios, te lleva al desaliento, te lleva a interpretar sentirte desamparado, solo, Mm. o aún incluyendo abandonado, esto no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Apártese de esa interpretación. El Dios de la Biblia es solidario, aunque usted no lo sienta. El Dios de la Biblia es compasivo, aunque usted esté pasando por momentos y episodios donde se siente que la culpa lo está enfermando. Y esto es bien importante que las personas puedan hacer la distinción. Dios no se sujeta, o la idea o la imagen de Dios no está basada ni construida en lo que tú interpretas, en lo que tú percibes, en lo que tú sientes y mucho menos en lo que el enemigo te sugiere. Usted tiene que proteger y respetar la imagen de Dios como la Biblia lo revela. Un Dios de gracia, un Dios compasivo, un Dios solidario que está caminando contigo, que utiliza muchas veces los momentos adversos para nuestro crecimiento, para nuestra Ujú. autorrevelación, de poder conocer cuán frágiles o inadecuados somos separados de Él. O sea, en otras palabras, la necesidad del Espíritu Santo la utiliza para promover dependencia en Dios. No permita que el enemigo lo lleve a una retirada. Amén. Me llama la atención, ¿verdad? Esa invitación divina, como usted le llama, de nuestro Padre a acercarnos confiadamente para encontrar la gracia, para encontrar misericordia. Contrasta con el pensamiento de muchas personas que dicen, cuando voy a la iglesia me siento bien, solo ese ratito. Pero cuando yo salgo, ¿cómo yo trabajo con ese pensamiento que me invade, ¿verdad? Con esa culpa, con esa Correcto. vergüenza, con esa ansiedad. ¿Qué usan los terapeutas como herramienta para a la población que nos está oyendo ahora, que están diciendo exactamente, eso es lo que a mí me pasa? Cuando voy a la iglesia todo está cool, pero cuando yo salgo de ahí, ¿cómo yo venzo toda esa vergüenza y toda esa ansiedad y toda la angustia? Precisamente.
La iglesia, el lugar de reunión, es la experiencia donde la persona, si lo tomas en consideración, enfoca, interpreta que va a encontrar a Dios, donde Dios le va a hablar, donde Dios le va a ministrar, donde va a conocer un poco más acerca de Dios. Pero ese pensamiento es bien limitante. La realidad es, la experiencia de iglesia es el lugar de celebración. Dios te ministra, Dios te habla, Dios está contigo en la iglesia y fuera de la iglesia. Lo cual significa que las personas tienen que construir una conciencia de Dios y de la presencia de Dios Amén. mucho más amplia Esa es que la el clave. lugar de adoración. Sí. Porque esto limita y hace que las personas sean más dependientes de la estructura eclesiástica y no del Y Espíritu no de Santo. Dios. Y es por eso que es tan importante recordar lo que la Biblia nos orienta en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, 15 y verso 16, precisamente confirmando el planteamiento que le estoy presentando en esta hora. Dice que no tenemos un sumo sacerdote Aleluya. que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Amén. sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira la invitación en el verso Wow. 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, en otras palabras, la invitación de Dios, independiente de lo que usted esté enfrentando, de lo que usted interprete o un sienta, es que se acerque a Dios y se acerque confiadamente. O sea, en Dios no va a haber señalamiento. En Dios no va a haber lo que es avergonzar tu dignidad o pisotear tu dignidad. En Dios el acercarse significa que con tu fragilidad o inconsistencias, Dios lo que quiere es que aprendas a depender de Él y confiar en Él y caminar con Él a pesar de tu fragilidad. Y lo más importante, y con esto concluyo, resulta, mira qué paradójico, resulta que es precisamente la gracia y la misericordia de Dios la medicina perfecta Amén. Qué en lindo. contra de los sentimientos de culpa y vergüenza que perpetuadamente Satanás quiere imponer en tu vida para destruirte. Doctor, le pregunto, cuando hablamos de pensamientos, de que el enemigo nos inserta ciertos pensamientos, ¿estamos hablando de ambiente o lo estamos hablando literal? Y segunda pregunta, ¿cómo puedo alimentar ese dominio propio para atacar, ¿verdad? Si podemos decirlo así, esos pensamientos y que predomine el dominio propio, valga la redundancia. Sí, pues contestando tu pregunta, Esteban, correcto. El enemigo puede utilizar las dos dimensiones. El ambiente en la cual la persona se rodea o las circunstancias que le afectan o está enfrentando. Y también puede venir de nuestras propias interpretaciones y pensamientos. Por eso es que la Biblia es bien enfática que necesitamos renovar nuestra vida de pensamiento. Inclusive en la experiencia con el Espíritu Santo, el creyente también tiene que estar bien claro que aunque vivimos por la ley del Espíritu, eso no significa que nosotros vivimos una relación con Dios basada en legalismo, sino basada en la gracia, que significa la voluntad de Dios es que el individuo entre en un cambio de pensamiento. Cuando hablas de que la voluntad de Dios es que el pecador, el individuo entre en arrepentimiento para que no perezca, lo que está hablando es un cambio de su psicología, un cambio de su psiquis, un cambio de la visión de vida que tiene. Y es por eso que va a ser bien importante que las personas tengan un conocimiento fundamental de la palabra de Dios. O sea, yo puedo conocer quién es Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es que una de las funciones del Espíritu Santo es ayudarnos a conocer a Cristo y darnos revelación de la palabra. Lo cual significa una persona que no quiere fomentar una relación con Dios y lee las escrituras, no va a tener un conocimiento, inclusive va a encontrar las escrituras como confusas o contradictorias. Sí. Sin embargo, una persona que tiene, ¿verdad?, temor de Dios, y el Espíritu Santo le regala revelación, que es cuando Dios te habla a través de esas escrituras, le hace todo sintonía, todo armoniza. Y es por eso que es bien importante que, ya contestando tu pregunta, si yo estoy pasando por una crisis de enfermedad, una crisis económica, me siento solo, me siento desamparado, me siento abandonado, yo no puedo aceptar esa interpretación como un hecho.
tengo que refutarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a utilizar ese acontecimiento para alimentar psicológicamente en tu mente para qué vas a orar si Dios no te escucha. ¿Para qué vas a seguir adorando si Dios no te oye? Wow. ¿Para qué vas a seguir buscando de Dios si ves que tu estado de ánimo no cambia? Usted tiene que aprender a refutar esos episodios y alinearse con la palabra, que significa, aunque no lo vea, Él está conmigo. Está conmigo. Aunque no lo sienta, Él es fiel. Aunque esté pasando por este momento de adversidad, Dios me ha dicho que si confío en Él, vencerá el mundo. Amén. Que dice la Escritura que el que vive dentro de mí es mayor que el que está en el mundo. O sea, en otras palabras, continuamente las Sagradas Escrituras nos auxilian para combatir el estado de impotencia y de desamparo que Satanás continuamente quiere imponer sobre el creyente. En esta Wow. linda